Soy de León, Guanajuato y mi historia comienza hace un año. El miércoles de Semana Santa antes del viernes de crucifixión. Era la 1 de la madrugada en punto en la colonia Lomas de Medina. Ahí fue cuando mi cuñada y sus 4 hijos empezaron a escuchar ruidos en el techo. Se les hizo extraño porque parecía ser un ave que caminaba aleteando de orilla a orilla de la casa. Lo hacía a lo largo del terreno y hasta la puerta principal de la entrada. Ahí las pisadas se convirtieron en golpeteos como el de una persona adulta. Fue cuando pensó que alguien se había metido en la casa. Mi cuñada agarró valor y con lámpara y machete en mano salió al patio. Iba con bastante miedo porque tenía unos perros chihuahua que ese día no estaban ladrando lo más mínimo, y esto a pesar del gran escándalo que había. Los llamó pero no respondieron. Aluzó la parte del techo y sin más miró un bulto negro. Pensó que era el ladrón y gritó para pedir auxilio. Pero en el momento que volvió a luzar con la lámpara, vaya sorpresa se llevó. El bulto negro no era un ladrón, sino una mujer espantosa que portaba una manta negra. Esta cubría su cuerpo y los escasos cabellos maltratados y despeinados. Pero también dejaba ver un rostro arrugado, grisáceo, con ojos en blanco y un hocico vapeante de perro. Al ver tal cosa se metió y su hijo mayor apenas salía con un machete tras escuchar el grito. Pero ella, tartamudeando, le dijo que no saliera porque esa cosa era horrible. Sin más, se desmayó ahí enfrente de su hijo. Mi sobrino hizo caso y nos llamó a la casa donde vivíamos con mis 2 hermanos. Nos explicó que alguien andaba en el techo y como vivimos a unas cuantas cuadras, agarré la pistola y mi hermano machete. 4 cuadras antes de llegar, escuchamos una risa macabra como la de una viejita y dimos prisa a llegar a la casa. Mientras tanto, mi cuñado despertó y empezaron a rezar ya que esa cosa seguía en el techo. Lo más raro de todo esto, o tal vez lo más terrorífico, es que mientras estaban rezando, más fuerte golpeaba a la mujer con un bastón. Muertos del miedo, pero rezando, de pronto todo acabó y ese momento fue cuando llegamos. Nos metimos a la casa, subimos al techo y encontramos a los perros muertos. La escena era dantesca. No supimos nada más, pero al día siguiente los vecinos comentaban haber escuchado la risa de una anciana siniestra. Tal parece que era una bruja. Esto le pasó a mi abuelo en los años 50. Él tenía una novia con la que pensaba casarse, pero su ex lo amenazó. Le dijo que si se casaba con esa mujer se iba a arrepentir. Pero no le tomó mucha importancia, los preparativos siguieron adelante. Mi abuelo era ejidatario de un poblado de Jala, Nayarit, y una tarde que iba con su mejor amigo a la pastura para las bestias. Pasaron por un lugar boscoso cuando de pronto vieron a un enorme pájaro. Al parecer era una lechuza que se abalanzó contra mi abuelo tirándolo al piso. Incluso lo picoteó sin dejarlo levantarse. Parecía que quería matarlo a letazos y rasguños. Su amigo reaccionó y cortó un barejón y golpeó al ave en repetidas ocasiones hasta que optó por huir. Lo más sorprendente es cuando se elevó le gritaba: «Esto que te valga». Ahí fue cuando se dieron cuenta que la lechuza era la exnovia de mi abuelo. Esto otro me sucedió un 25 de diciembre. Estábamos reunidos en la calle vecinos y familiares como eso de las 2 de la madrugada. Cuando mis 2 amigos y yo nos apartamos para poder fumarnos un cigarrillo, pues apenas contábamos con 14 años. Todos los adultos estaban ya tomados alrededor del fuego. Caminamos como unos 200 metros a un lado del arroyo del Indio que del otro lado tenía un cañaveral. Entrados en plática, de pronto miramos una silueta de una mujer a lo lejos. Se nos hizo raro porque se veía un poco lejos, pero mantuvimos nuestra atención porque esa figura venía avanzando. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? Es que avanzaba sin pisar el suelo. Daba miedo ver que habiendo surcos grandes esta mujer seguía avanzando a la misma altura. En un momento nos vimos unos a los otros al mismo tiempo y corrimos despavoridos a escondernos con las señoras que estaban agrupadas. Estuvimos 15 o 20 minutos en silencio hasta recuperar el habla. Definitivamente fue una experiencia que nunca vamos a olvidar.
Hace 6 años falleció mi hermano. A los 3 años el otro y hace poquito más de un año mi papá. Una semana después del primer deceso yo iba por una carretera muy solitaria. Pasaba un carro de vez en cuando y me acompañaba mi esposa y mi niña. En ese entonces él tenía 4 años e iba atrás en la camioneta jugando sola. Yo iba muy callado y casi no hablaba porque no podía sacar de mi mente que ya no iba a volver a ver a mi hermano. Entonces escuchamos la voz de un hombre. ¿Qué traes? Escuché claramente como si nos hubiera hablado a un lado de nosotros. Le pregunté a mi esposa si había escuchado y me dijo que sí, pero que no había nadie cerca y que ni siquiera traíamos el estéreo prendido. En eso estábamos cuando mi niña nos dijo: es mi tío Ale. Me preguntó qué más traes. Viene acá atrás conmigo. Le estoy mostrando los juguetes de mi bolsita. Tanto mi esposa como yo quedamos sorprendidos por lo que dijo nuestra hija, pues resultaba que mi hermano quería mucho a mi niña. Soy de Venezuela, específicamente del estado de Carabobo, cerca de un río muy visitado, y mi historia pasó cuando era un niño de 10 años. Varios amigos y yo acostumbrábamos ir a ese río casi todos los días de las 3 de la tarde hasta casi las 7 de la noche. Hasta que una vez una vecina nos dijo que no fuéramos tan seguido porque nos podían asustar. Pero nosotros, como cualquier niño, no hicimos caso. Una tarde, bañándonos y disfrutando del agua por el calor que hacía, estábamos únicamente 4 amigos y nadie más, cuando de pronto percibimos un ruido extraño. Sonaba como una brisa fuerte, pero lo extraño era que no hacía aire. En eso, en la parte alta, cerca de la cascada, vimos una especie de agujero negro como de 1 metro de diámetro, el cual se iba acercando hacia nosotros. Estaba produciendo una fuerza que movía el agua y mientras se acercaba corrimos y entre más nos alejábamos, más fuerte se escuchaba un grito que no podíamos sacar de la cabeza. Era una mezcla de aullido de lobo con cacareo de gallina y ladrido de perro. Algo indescriptible e inolvidable que hasta la fecha no se ha borrado de nuestras mentes. Logramos llegar hasta la carretera como 500 metros, pero parecía que corrimos 3 kilómetros. Estábamos huyendo y ese sonido y agujero nos persiguió hasta que llegamos al asfalto. Allí se detuvo, flotó unos segundos y retornó. Estábamos completamente pálidos del miedo. Y aunque nos prometimos no decir nada a nadie, no aguantamos y la señora que nos advirtió no ir tanto al río cuando nos vio nos preguntó: los asustaron, ¿verdad? No nos quedó de otra que decir que sí. Desde ese día le tengo miedo a los ríos. Y mis amigos dicen lo mismo. No quieren volver a saber nada de ríos. Quiero contar 2 experiencias que pasaron en el pequeño pueblo donde vivía en Michoacán. El primero le sucedió a mi papá. Él había tenido una discusión fuerte con mi madre, al grado de que se ofendieron y él prefirió hacer el problema más grande. Salió al patio y en ese tiempo cabe mencionar que era bastante grande. En la parte trasera de la casa había una barda pequeña de piedras que separaba la propiedad de los vecinos. Papá llegó al fondo y entró al baño, pero al salir se percató de que un perro de proporciones muy grandes caminaba sobre una barda. Este perro iba poniendo una pata detrás de la otra. Esto le pareció muy extraño, pero aún fue peor cuando se dio cuenta de que en lugar donde debían estar los ojos habían 2 huecos. 2 huecos que estaban emanando lumbre, y que 2 enormes colmillos asomaban por el hocico y le gruñían con enojo. En ese momento no lo pensó más y caminó preso hacia la parte delantera de la casa. Ahí llegó a su cuarto y estaban los papás de mi madre que al contarle lo sucedido le dijeron que eso era el diablo. El segundo le sucedió a mi tío en el mismo pueblo antes mencionado. Se encontraba platicando y tomando unas cervezas con unos amigos en una cancha de básquetbol, la cual se encontraba a un costado de la iglesia. Cuando miraron en la entrada un perro negro enorme que los estaba mirando fijamente. Al principio no los hizo sentir temor y siguieron conviviendo.
pero el perro comenzó a acercarse gruñéndoles y voltearon para tratar de espantar a este animal. Ahí fue que vieron que sus ojos parecían brasas encendidas y que el perro era exageradamente grande. Así que fueron despidiéndose rodeando al animal hasta que salieron de las canchas. Cada uno caló para su casa a excepción de mi tío, quien decidió ir a despedirse de su novia, quien vivía a unas cuadras de la iglesia. Ya iba cuando sintió un escalofrío al escuchar unas pisadas detrás de él. Se le erizó la piel cuando volvió la cabeza y miró al mismo Can siguiéndole. Intentó marcharse, pero las piernas le pesaban y como pudo arrastró sus pies alejándose lo más que pudo. Ahí fue que comenzó a gritarle a su novia para que saliera. Cuando se asomó a la ventana para salir a recibirlo, le gritó que abriera la puerta porque un perro lo venía persiguiendo. Pero para su sorpresa el animal ya no se encontraba. Ese día, aún con miedo y acompañado por mi tía, se regresó a la casa de mis abuelos. La sorpresa y el miedo se volvieron a apoderar de él cuando unos días después se juntó nuevamente con sus amigos. Cuando comenzaron a platicar sobre este acontecimiento, todos coincidieron en que el perro lo siguió hasta sus respectivas casas. Soy de El Salvador, Puerto de Libertad, y hace tiempo cuando nos alumbrábamos con un candil, cierta noche estábamos la familia reunida en el patio. La abuela, que en paz descanse, nos estaba contando que en la esquina de su cuarto se escuchaba como un saco lleno de huesos, el cual lo iban arrastrando hasta el techo de la casa. Luego lo dejaban caer en la otra esquina. Por esa razón a mí no me gustaba estar sola en la habitación, pues tan solamente tenía 9 años y sentía escalofríos. Desde muy chico mi padre, que en paz descanse, me contaba cosas paranormales, que había duendes en la casa o brujas en el rancho de Portezuelo cerca del cerro de San Pedro. Yo la verdad me entretenía con sus historias, pero nunca le creí hasta que a mis 4 años, un duende pasó corriendo por un pasillo de la casa. De ahí en adelante empecé a ver que se movían cosas de su lugar, y en cierto tiempo del año soñaba con ellos, lo cual era una especie de advertencia que me estarían asustando durante el día. Me llegaban a aventar juguetes, mover cosas, abrir las puertas o las regaderas. Mi padre me decía que no me asustara ya que únicamente querían jugar conmigo. También llegué a ser acosado por una bruja. Todos los fines de semana voy a visitar a mi madre, y en la casa durante la noche me tocaban la ventana o me hablaban por mi nombre. Una vez, por quererme hacer el valiente, me salí al patio con una lámpara a ver qué era lo que me estaba molestando. Realmente fue una mala idea. Al estar parado enfrente de esa cosa, un grito me aturdió y me penetró llenándome de miedo. Quise salir corriendo, pero solo estaba parado viendo esa cosa que no se iba. Actualmente tengo 13 años y he terminado todo aquel acoso y molestia de parte de los duendes y la bruja. Soy del estado de Veracruz y les voy a contar una experiencia que me pasó hace 7 meses. Fue en la casa de mi abuela, quien ya es una persona mayor de 91 años. Para entretenerme veo la televisión hasta tarde, y esa vez ya era medianoche cuando de la nada empezó a escuchar cadenas afuera de la casa. Cabe mencionar que para llegar a la puerta hay un pasillo largo y un árbol muy alto. Cuando escuché el ruido me puse algo nervioso, pero no le di mucha importancia. El detalle fue que a los 5 minutos se volvió a escuchar. Con miedo me paré enfrente de la puerta y me asomé por el vidrio para ver una extraña forma como de una persona arrastrándose por el suelo. De alguna forma dio la impresión de que esa cosa se percató que lo estaba viendo. Volteó a verme, pero antes de ver su cara me eché para atrás porque me invadió un miedo terrible. Al mismo tiempo tomé mis cosas y me fui al cuarto rápidamente donde dormiría. Ahí dentro todo estuvo normal hasta las 3 de la madrugada, cuando me desperté por unos extraños pasos arriba de la casa. Me dieron unos extraños escalofríos porque se escuchaban pasos en las escaleras. Lo único que hice fue ponerme los audífonos con alguna canción para no volver a escuchar nada más. Esas cosas pasaban continuamente cada noche.
y en una de tantas me puse a orar todo lo que sabía hasta que de repente se dejaron de escuchar los ruidos. Unos días después me encontraba recostado en una cama con la puerta abierta, y me percaté que mientras veía el móvil algo extraño se asomaba por esta. Justo cuando me di cuenta que ese ser salió corriendo y traté de alcanzarlo, una voz que se me hizo conocida me gritó: «Déjame en paz». Me morí del miedo, salí corriendo de esa casa hacia la de una amiga de mi madre. Les conté todo lo que me había pasado, pero no me creyeron. Hasta después de un rato que mi hermana me llamó y me dijo que también había escuchado esa cosa que es el sonido de las cadenas. Entonces una tranquilidad me reconfortó al saber que alguien más también lo había escuchado. Afortunadamente desde ese día no me ha vuelto a pasar nada. Trabajo en un centro de comunicaciones del 911 en Virginia. Una noche alrededor de las 3 de la madrugada, recibí una llamada de una pareja que estaba en una de las calles más remotas del condado donde trabajo. En esos rombos no hay luces ni mucho menos casas. Llamaron diciendo que estaban conduciendo cuando a lo lejos vieron la silueta de un pequeño. En lo que se acercaron se dieron cuenta que era un niño latino como de 12 años, el cual no traía chamarra puesta aunque era invierno. El niño les trató de hablar entre español e inglés diciéndoles que el carro de su padre se había quedado sin gas un poco más adelante en una calle solitaria. La pareja, obviamente con desconfianza, aceptó ayudarlo. Le dijeron que regresara con su padre y que ellos llamarían a la policía. Lo último que vieron fue la silueta caminando hacia la milpa de maíz. Yo atendí la llamada y cuando salieron oficiales buscaron en toda el área de esa calle solitaria, pero nunca encontraron al pequeño en el carro. Cerca de ahí había un complejo de una factoría de partes industriales. Cuando los oficiales fueron a checar con el guardia se habían visto o escuchado algo. Dijo que nunca había pasado un vehículo en toda la noche, salvo el de las personas que habían hablado previamente a la policía. Soy de Oaxaca y hace poco más de un año me junté con mi pareja y nos fuimos a vivir al pueblo de la casa de mis padres. El primer mes empezaron a suceder cosas extrañas. En una ocasión mi pareja se quedó dormido y empezó a moverse y a quejarse. En ese momento escuché un caballo corriendo a la ventana de mi cuarto que daba hacia el terreno baldío. Él se despertó y empezó a contarme sobre su sueño. Decía que un jinete me llevaba y corría con su caballo. Luego empezamos a escuchar varillas en la azotea y voces también en el corredor. Inicialmente pensamos que era mi familia, pero ya estaban dormidos. Esa noche definitivamente no pudimos dormir por los ruidos. Al día siguiente la familia de mi esposo nos recomendó tapar espejos y rezar un salmo antes de dormir. Cuando lo estaba haciendo escuché un ch por un momento y pensé que era mi madre. Le pregunté al día siguiente, pero ella me dijo que no, que nunca me callaría cuando estuviera rezando. Así estuvimos casi un mes hasta que supimos que una persona no me quería cerca de mi esposo. Por esas razones que lo estaba molestando más a él. Debo decir que 2 años antes estuve muy mal de salud y una persona curandera me dijo que alguien me estaba trabajando y que yo de alguna manera había rechazado el trabajo. Actualmente nos cambiamos de lugar y dejaron de molestarnos. En ese transcurso de tiempo tuve muchos problemas. Realmente fue una etapa muy difícil de nuestras vidas. Vivo en el Estado de México y la historia que voy a contar me sucedió hace aproximadamente 3 años. Mi hija tenía 4 meses de nacida. Vivíamos con los padres de mi esposo y tenía días que nos habíamos cambiado a un cuarto de la parte de abajo que daba hacia la calle. Ese día, por la mañana como a las 8 después de que mi esposo se fuera a trabajar, me desperté porque escuchaba las canciones de una famosa banda de rap. Pensé que era su alarma y cuando me senté en la cama para ir a apagar el celular había algo horrible parado al lado de mi ropero. Esa cosa estaba cambiando las canciones del celular. Era como una mutación y tenía un cuerpo de borrego negro.
así como unas patas muy delgadas en forma de patas de pollo, solo que estas eran un poco más altas. Sus ojos eran verdes y me estaba mirando fijamente mientras sostenía una sonrisa burlona. Me quedé inmóvil del pánico y no sabía cómo reaccionar. De pronto la criatura comenzó a flotar acercándose a la orilla de la cama donde estaba durmiendo mi hija. No sé cómo fue que reaccioné, así que la gelé hacia mí y comencé a rezar e insultar a ese espectro. Sé que funcionó porque se fue haciéndose atrás hasta que salió por la ventana. Después de eso subí a la casa de mi suegra a platicar lo que me había sucedido. Ella me dijo que tal vez era una bruja que quería llevarse a mi hija. Estuve una semana sin dormir ya que por las noches seguían ocurriendo cosas extrañas. A veces en la azotea se escuchaba como si alguien estuviera caminando. Días después la abuela de mi esposo me fue a barrer con hojas de pirul. Desde ese día me volví muy cobarde para las cosas paranormales. Me sigue dando un horror tremendo cuando lo recuerdo. Y me sigo preguntando qué pudo haber sido esa cosa. Soy de Ecuador, específicamente de la parte costera, y mi experiencia comenzó tras la muerte de mi abuelita paterna. Para explicar el contexto diré que ella me crió desde que yo era un bebé, aunque también crecí con mis padres, pero como ellos trabajaban pasaba más tiempo con mi abuela. Desde niña fui demasiado tímida y en la escuela se burlaban de mí porque siempre andaba sola. Pero bueno, al llegar a la casa solía ir donde mi abuelita que me abrazaba y todo lo malo se iba. Ella fue alguien muy importante para mí, por ello que su pérdida me perturbara tanto. Unos meses después de su muerte, en la madrugada antes de despertar, escuché una voz femenina muy dulce que me estaba diciendo: "Despierta, despierta". Yo despertaba siempre a la misma hora, a las 5 de la madrugada, y estuve escuchando esa voz por mucho tiempo, hasta que cuando viajé al extranjero de paseo que desapareció, pero fue incluso después de volver. Otra ocasión me quedé haciendo una tarea hasta la medianoche y con el rabillo del ojo vi como mi difunta abuelita entraba a la sala, tal como lo hacía cuando ella estaba viva. Levanté la mirada pero no había nadie. Llena de miedo fui donde mis padres y los desperté por mi llanto. Fueron a donde les dije que la vi pero no había nada. Noches después si me desvelaba veía cosas. Por eso preferí ir a la habitación de mi hermana con tal de no estar sola a esas horas. Después del primer aniversario del fallecimiento de mi abuela, estaba en la capilla de mi colegio orando para que por favor Dios me llevara con ella. Pues el colegio era un verdadero infierno ahora que nadie me apoyaba. Estaba sola en ese momento, pero escuché muy bajito y suave un llanto. Se me hizo raro, pero al poner más atención reconocí la voz. Era la voz de mi abuelita. La escuchaba llorando por lo que estaba pidiendo, así que le hice la promesa de no volver a pedir aquello y no tratar de hacer ninguna tontería de ese tipo. Por su parte, mi madre solía soñar a mi abuelita como si fuera un día cualquiera. Ella le hablaba incluso cuando nació mi última hermana en sueños. Todo como si fuera un día normal. Le dijo que se fuera a trabajar tranquila, que ella cuidaría a la niña. Pasó mucho tiempo y no fue hasta ahora, a mis 21 años, que la volví a soñar. Se veía tal cual como cuando era pequeña. Estábamos ella, mi abuelito, mi tía, mi hermana y yo comiendo en la cocina. Cuando ella alzó la mirada sin decir palabra alguna, era como si su mirada me dijera: "Acepta que ya partí de este mundo y deja de llorar por mí". En vida ella nunca me dirigió esa mirada, pero en sueños fue como si ella me dijera basta. Yo era algo escéptico al escuchar cosas de apariciones, brujas y cosas por el estilo, hasta que me pasó lo siguiente en Monterrey, Nuevo León. Estaba en la casa de mi madre en Valle Verde. Mis abuelos trabajaban todos los domingos desde temprano en el mercado rodante, por lo cual preparaban las cosas desde el sábado y terminaban alrededor de las 5 de la tarde. Mi abuelo, acabando el mercado, de repente se iba al municipio de Allende donde tenía un depósito. Y mi abuela se iba a la casa de mi bisabuela a cuidarla y a quedarse a dormir con ella.
Ese domingo estaba con mi madre y ya cayendo la noche fui a la tienda. Para esto la planta baja de la casa siempre me ha dado algo de escalofríos porque es muy oscura. Y más porque mi abuelita tiene una ventana grande en su cuarto en la que se siente una mirada muy pesada. Ese día, desconociendo si mi abuelito se había ido allende, bajé normalmente. Los focos estaban apagados y cuando pasé por el cuarto vi que la ventana estaba abierta. Antes de salir me llamó una voz muy cansada diciéndome: Hijo, ¿a dónde vas? Quise ver si era mi abuelo o mi abuela, pero no se veía nada. Sin embargo, respondí que iba a la tienda y pregunté si no se le ofrecía nada, pensando que tal vez era ella. Solamente escuché un cuídate, cuídate mucho, pero con una voz sumamente agotada. Respondí gracias y seguido de eso cayó un silencio absoluto. Le volví a llamar abuelito o abuelita, pero pensé que se había dormido y finalmente me fui a la tienda. En el camino vi a mi abuela en la casa y mi bisabuela cerrando el portón. Y entonces era mi abuelo, pensé. No quise quedarme con la duda, así que me acerqué a preguntarle si mi abuelo estaba muy cansado, ya que me dijo que me cuidara mucho. A lo que ella, desconcertada, me dijo que no había nadie en la casa, que había apagado todo y cerrado con candado. Y que además de todo eso, mi abuelo estaba allá en el depósito. Quedé petrificado y pensando con quién había cruzado palabras y no había nadie. Realmente fue muy extraño. Soy de León, Guanajuato y hace aproximadamente 20 años mi primo y yo fuimos a la presa del Palote, donde últimamente se festeja el Festival del Globo. Esto lo hicimos acompañado de nuestros padres y parientes. Nosotros dos éramos inquietos y nos adelantamos bastante. Llegamos a la orilla de la presa y empezamos a arrojar rocas al agua para ver quién la lanzaba más lejos. Hasta que de pronto se nos acercó una niña y un niño que parecían ser hermanos. Y probablemente tenían un año más que mi primo y yo. Ellos nos invitaron a atravesar la presa caminando a ver hasta dónde lográbamos llegar. Al verlo como desafío aceptamos y entramos detrás de ellos. Logré avanzar unos metros hasta que el agua me llegó al cuello, pues el lodo hacía que me hundiera y me tragara el agua. Ahí fue que mejor retrocedí. Mi primo logró avanzar un par de metros más, pero también retrocedió. Los dos de la orilla observamos cómo el niño y la niña siguieron caminando. Los perdimos de vista hasta que llegaron hasta la otra orilla. Nos quedamos con coraje por haber perdido, pues éramos tan inocentes para darnos cuenta de que eso era algo imposible. Fue después de 7 u 8 años que recordamos esa experiencia ya más maduros, y nos dimos cuenta del peligro en el que estuvimos. Hasta ahora no tenemos explicación alguna de lo que pasó. Me gustaría saber si a alguien le ha pasado lo mismo, o si sabe algo sobre aquellos niños. Todo sucedió el 20 de abril del 2018. Estaba muy cansado de haber jugado fútbol en la cancha de mi barrio. Iba para mi casa como son de las 3 de la madrugada, y como habían construido mi tercer piso, decidí dormir en el cuarto prefabricado que compraron. Estando por terminar de subir las escaleras vi una sombra oscura. Era un hombre alto con sombrero de ala ancha parado en la misma puerta. No lo podía distinguir bien. Lo estuve observando como por media hora hasta que se fue. Me estaba muriendo de miedo y entonces tomé el valor y me metí al cuarto corriendo. Este se sentía muy frío y al despertarme al momento de bañarme encontré marcas de arañazos. No volví a ver esa presencia hasta el 13 de enero de este año. Ya habiendo terminado de construirme pasé a vivir en mi antiguo cuarto en mi segundo piso. En eso que estaba durmiendo y a las 3 de la mañana alguien jaló mi colcha. Era esa sombra negra y no podía moverme o gritar. Hasta que esa sombra se metió dentro de mí y comencé a convulsionarme. Caí diezmado y es lo único que me acuerdo. Ya no lo veo desde que se metió dentro de mí y he estado pasando cosas muy extrañas. Veo entes, escucho voces por donde vaya, personas que me llaman pero no hay nada. A veces la maldad se apodera de mí y llego muchas locuras a otras personas.
He visto incluso la sombra de un demonio que se me aparece con los ojos rojos. También veo esferas de luces flotando alrededor mío. Es algo extraño, pero pareciera que vivo con una maldición. He intentado de muchas maneras terminar con todo esto, pero nada. Aunque debo decir que el día de hoy me encuentro bien. O al menos eso es lo que siento. Vivo en una ciudad de Texas, pero soy originario de Matamoros, Tamaulipas. Una vez me tocó cruzar el río Bravo y tuve que llevar conmigo a mi tía. Fue un camino largo a pesar de que nos dijeron que solamente tomaría 3 o 4 horas. Yo iba agarrado de la mano de mi tía recorriendo la ruta que nos llevaría a una gasolinera donde seríamos recogidos para llegar a nuestro destino. Pero después de 5 horas no podíamos llegar a Elte. Fue entonces que estando en un campo abierto donde el pasto llegaba a los 7 pies de altura, logré alcanzar ver una pared a lo lejos. En eso escuchamos un grito como cuando grita un loco. Pensamos que ya nos habían encontrado, pero lo que vi fue aterrador. Era un ave que pude apreciar era más grande que yo. Abrió sus alas y estas eran enormes. Levantó su vuelo y se fue lejos. No sé si nos habrá notado, pero se fue volando muy cerca del suelo. De la impresión mejor traté de no hacerle caso y seguí mi camino. Aunque la impresión fue grande, traté de no hacerle caso y continué mi camino. Pero aún recuerdo esa ocasión que nunca podré sacar de mi cabeza. ¿Qué fue lo que realmente vimos aquella noche? Una vez estaba en la casa de mi abuelo, la cual estaba muy alejada de los suburbios, por lo que casi no había internet. Más temprano ese día había descubierto un barandal en el cual podía sentarme y agarrar la señal relativamente bien. Como eso de las 4 de la tarde, mis tíos, mi papá y mi abuelo fueron a la tienda. Solo mi madre se había quedado en la casa y yo no quería ir con ellos porque me gustaba estar en el barandal con mi teléfono. Me quedé con mi madre y me dijo que estaría en el salón durmiendo en el sofá. Me quedé chateando con mi mejor amiga cuando escuché un grito de mujer a lo lejos. Fue muy pero muy fuerte y me asusté bastante, pues solamente hay un vecino en esa casa. Un hombre que no tiene esposa y para el colmo ni siquiera estaba en ese momento. Fui corriendo a buscar a mi madre y mi corazón latía muy fuertemente porque desde luego ese grito no fue normal. Por un momento pensé que era mi madre y me asusté aún más, pero el grito venía de muy lejos, no había forma de que hubiera sido ella. Al ir a buscarla no la encontré y me desesperé. Estaba tan asustado que olvidé buscar en el baño, que es donde se encontraba en ese momento. Con desesperación fui a buscar al perro y lo subí en el sofá y me acosté y agarré el edredón muy fuertemente. Miré por la ventana y me di el mayor susto de mi vida. A lo lejos había un hombre de aspecto muy viejo y sucio. Parecía sostener un hacha en su mano y tenía la posición encorvada. El hombre comenzó a correr hacia la casa y grité muy fuertemente. Agarré el perro y puse el edredón sobre mi cara. Estaba temblando del miedo y mi madre salió del baño muy preocupada. Me preguntó a los gritos qué sucedió, pues estaba llorando y temblando. Le dije muy duras penas porque parecía no funcionaba el habla, que había un hombre afuera y ella me miró y me dijo que no había nadie. Me abrazó y sentí tanta tranquilidad que tras echar al perro del sofá nos dormimos juntos hasta que llegaron papá y los demás. Nunca sabré qué es lo que vi ese día, si fue un fantasma o simplemente mi imaginación. Pero lo que sí es que tuve pesadillas varios días después de lo ocurrido.